En este primer trabajo que desarrollamos, hacemos referencia al libro de Joaquín Arnau llamado Arquitectura, Rito y Ritmos, el cual nos hace referencia a todo un movimiento caracterizado por la recurrencia, búsqueda de elementos o de motivos e intervalos regulares. El movimiento podría ser nuestros ojos o los elementos repetidos de una composición y quizás hasta el de su cuerpo. Fue el primer trabajo que realizamos. Este segundo trabajo también trató acerca de la lectura de la abstracción y los cetáceos, ¿no? Ahí podemos ver que hay varios tipos de ritmo, como el uniforme, que se origina a través de formas repetidas regularmente, el alterno, los crecientes y decrecientes, los radiales, los ritmos simétricos, los que son a través del color o líneas, y también los ritmos de la naturaleza. Segundo trabajo. Este fue el tercer trabajo, trató acerca de una casa de la época colonial. Desarrollé la casa de los Zambela. Ahí pueden ustedes apreciar un detalle de la escalera, los elementos de ornamentación, la entrada y la columna. Esta está ubicada en Lima y tiene estas características en que, como muestro el detalle, hay mucho detalle en el trabajo que se realizó. Aquí se realizó en esta etapa, fuimos a ver lo que es el arte ruso, ¿no? Y la arquitectura neoclásica de esa época, donde nosotros vemos sobre todo el contexto de desarrollo tan amplio, tan monumental de estas edificaciones de este lugar de Asia, ¿no? Es un proyecto muy amplio, son los dibujos, los colores que indican que es una arquitectura neoclásica rusa. En esta etapa nos pidieron que realicemos una composición abstracta sobre el pensamiento del arquitecto Le Corbusier. Él, en la arquitectura moderna y sus 5 paradigmas, nos muestra, ¿no? la limpieza de la ornamentación, los pilotes amplios en primeros niveles, las ventanas corridas en las plantas libres, así como el aprovechamiento de todo lo que es las características de esta etapa de la arquitectura moderna, que nació en Francia y que se trasladó al resto de todo el planeta, ¿no? Estas ideas han marcado, sobre todo, una influencia muy grande en nuestro país. Le Corbusier y su arquitectura moderna. En esta etapa que fue la sexta actividad, aquí hice un dibujo abstracto de la fachada de mi casa, transformando la elevación, utilizando los principios de la arquitectura moderna, inspirada en la maqueta que anteriormente mostré, en esa maqueta abstracta. Me llama la atención esto por el entiendo de que cómo ya está influyendo en mí el conocimiento de otros y nuevos estilos, ¿no? que desconocía hasta ahora. Esto me ayuda mucho porque ya puedo de alguna manera ir hacia la abstracción de los elementos de manera eficiente y nueva, ¿no? Nuevos proyectos, nueva información. Siempre eso es lo que rescato de los cursos que llevo, ¿no? Toda la información nueva que pueda aprender, comprender y sobre todo poner en hecho con mis trabajos. Esta imagen que vemos a continuación es una imagen que he realizado basándome en la arquitectura, en la influencia de la arquitectura contemporánea internacional. Esta imagen la hice inspirada en el trabajo del arquitecto Toyo Ito, ¿no? Que nos habla mucho del tema de las líneas, la limpieza, las formas, y esto nos permite a nosotros tener una idea
de que en esta etapa contemporánea las líneas de diseño en la arquitectura son muy variadas. Hay mucha diferencia con las otras otros proyectos que estaba realizando y se ve una fuerte influencia de la arquitectura tradicional de Oriente. Y eso es lo que puedo rescatar de este proyecto. Lo que he desarrollado es una composición abstracta y una corriente arquitectónica propia, ¿no? En base a todas las corrientes realizadas anteriormente en el sitio. Me inspiré en una corriente un tanto futurista, como se puede observar, de edificios y casas flotantes, con morfologías intersectadas, donde resalta sobre todo el minimalismo, que es la tendencia que más me gusta, más me llama la atención, y también los colores llamativos que quizás los vimos en la rococó. Se observa también una desmaterialización y multiplicación de líneas, con unos volados, incluyendo mucho el tema orgánico, donde se llama mucho a la naturaleza. El proyecto que vemos en esta vez esta maqueta tiene como lineamientos lo que es la arquitectura moderna. La arquitectura moderna se desarrolló a partir de los años 20 del siglo pasado y tuvo su base sobre todo al desarrollo de lo que nosotros denominamos la materialidad. Y en estricto, lo que podemos indicar es que gracias al uso de esta materialidad logramos tener espacios mucho más limpios, más accesibles, más organizados, mucha entrada de luz, como estamos acá en esta maqueta. Las composiciones dejaron de ser robustas y pasaron a ser más ligeras, las formas más fluidas, ¿no? Y los espacios habitables ya no estaban definidos por paredes, por pasillos, ¿no? Había salones que podían transformarse y las composiciones se volvieron más agradables. Y el uso del vidrio y la luz natural lograron que dentro del espacio interior se generaran estas sensaciones, ¿no? Hay mucha manifestación en el tema de colocar elementos entre sí, ángulos de 90 grados, formas y composiciones regulares. Y se rompió con el tema de la simetría. La base de todo esto fue el desarrollo de hormigón armado, el acero, el vidrio. Y fueron más visuales, ¿no? El momento de desarrollarse. Y la estética y el paso de los materiales se vio reflejado en eso, ¿no? También como se ve en la maqueta, hay una ausencia total de adornos o molduras o detalles, ¿no? Propios de otro estilo, como el barroco o el rococó. También se dejó de utilizar las composiciones de la etapa. La arquitectura neoclásica fue un estilo que se origina en el siglo XVIII. Se basó principalmente en la arquitectura del mundo clásico de la antigua Grecia y Roma. El estilo neoclásico surgió como respuesta a los elaborados fundamentos del periodo barroco y los intereses en el mundo clásico gracias a las excavaciones arqueológicas. Había una visión romántica de que esas culturas antiguas eran civilizaciones de la cultura y la razón. Es así que la Revolución Francesa, la Ilustración y otros movimientos culturales con la arquitectura clásica fueron considerados los estilos de la razón. La Rusia se dio durante la época de la emperatriz Catalina la Grande y se dio ya que ella promovía las artes y la literatura en la corte real. Inclusive se llevó a cambiar el idioma de la corte francesa. La emperatriz contrató arquitectos de Italia y Francia que trajeron consigo el estilo neoclásico, el estilo arquitectónico que se desarrolló en Rusia durante la segunda mitad del siglo XVIII, principalmente en la ciudad de San Petersburgo, y continuó hasta la primera mitad del siglo XIX. Las conocidas en arquitectura neoclásica buscaron la belleza clásica. Este concepto de atractivo se basaba en la pureza de las líneas arquitectónicas limpias, como vemos en el diseño que estoy mostrando en este momento. Los diseños de los edificios utilizaban superficies planas
para fachadas y figuras geométricas simples para diseño. Justo por la simplicidad que vemos en el estilo neoclásico se refleja claramente en las fachadas y en esta maqueta que estoy mostrando. Sí, pueden apreciar aquí pocos ornamentos. La mayoría de elementos son simples, no hay exageraciones como las que sí habíamos visto en el barroco y poca decoración, ¿no? Se utilizaron muy pocos adornos. Los elementos decorativos están bastante restringidos, ya que esto se referenció a la arquitectura antigua griega y romana, ¿no? Las dimensiones y las proporciones de los edificios están estrechamente relacionados con la matemática, ¿no? Los elementos de los edificios tenían que ser precisos, equilibrados y sobre todo proporcionados. La simetría era la regla en casi todos los diseños. Se utilizaron columnas, dinteles y abundantes elementos como la bóveda, las cúpulas y el uso de los órdenes clásicos griegos, ¿no? Los capiteles, los órdenes dórico, jónico, corintio. Algo que llama la atención, sobre todo en esta arquitectura de esta época, es el uso de color. Aunque no siempre en todos los edificios, ¿no? Algunos de ellos se pintaron en tonos claros de amarillo y azul. Esto, ya que eso es un elemento de cultura rusa, ¿no? Entre los principales edificios podemos marcar el Kremlin, el Palacio de Pavlov, la antigua Bolsa de San Petersburgo, la Catedral de la Trinidad, y bueno, la mayoría de ellos que todavía podemos encontrarlos hasta la actualidad. Lo que vemos en esta propuesta es una serie de formas, es una composición basadas en el estilo barroco, ¿no? El estilo barroco tiene como características la ornamentación, la gran confluencia de las formas. En las dos torres frontales hemos desarrollado elementos que se desarrollan como si fuesen unas volutas que se van hacia el infinito, ¿no? Uno representa al varón y uno a la mujer, la dualidad, ¿sí? La dualidad del cristianismo, ¿no? Y en la parte trasera he realizado una composición basada en un envolvente dura, pero muy consistente con el tema de darle a esto una fuerza, una fortaleza que contraponga a lo que es el frente, que es más dinámico, menos rígido. Esas curvas y contracurvas que vemos es propio de esta época, ¿no? El uso de los elixes, de las formas un tanto no tanto elaboradas. Hay muchas críticas al barroco, ¿no? Que dicen de que tiene el pecado de la vanidad, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la ornamentación, me gusta mucho el tema de la composición, el detalle que se le da. Y bueno, esa característica que se desarrolló en los siglos XVII, XVIII, lo vemos reflejados en este proyecto que estoy mostrando. He querido mostrar justamente eso. Gran confluencia de componentes y mucha estética entre ellos. Ahí sobre todo muestro la parte trasera y cómo se une con la parte de las personas, ¿no? Esa protección que nos da el Padre es algo que me ha inspirado a hacer un proyecto con estas características basado en este estilo arquitectónico de época, ¿no? Suntuoso, versátil, pero sobre todo con muchas formas agradables. La arquitectura tiene que darnos sensaciones.